Gracias por continuar con nosotros en Oro Realidad Desconocida en este segundo especial sobre uno de los temas más polémicos y palpitantes de actualidad en Colombia. Y retomamos, señor alcalde de Segovia, Didier Osorio, con un tema que ocurrió en su municipio hace unos días atrás en torno a la explosión de una granada en un recinto, cerca de un recinto cerrado. ¿De qué tamaño estamos hablando cuando sucede eso, cuando las peores épocas de violencia en el nordeste antioqueño uno las creía superadas, pero que un poco este episodio dibuja a lo que están sometidos y el riesgo real en el que están los mineros hoy? Lo acaba de decir usted, Mario, están sometidos los riesgos que tienen los pequeños mineros. Y es precisamente la presencia de esos grupos criminales que ante los pequeños mineros no ceder a entregar o pagar una extorsión, realizan estos actos terroristas. Este fue un acto terrorista que le realizaron a una asociación de mineros que existe en el municipio de Segovia, de los cuales obviamente dejó 3 víctimas, 3 heridos. Afortunadamente fueron estabilizados. Pero el mensaje es ese. Segovia históricamente ha habido el conflicto de todos los actores armados. Durante más de 40 o 60 años ha habido conflictos, masacres. De hecho, el 11 de noviembre conmemoramos un año más de la masacre ocurrida el 11 de noviembre de 1988. 32 años de esa fatídica masacre. Y aún continuamos con ese tipo de actos terroristas. Aquí, ¿qué necesitamos? Presencia institucional, mano dura, para poder combatir esta criminalidad y proteger a la ciudadanía. Aquí tenemos que proteger a los ciudadanos y no criminalizar a los que verdaderamente quieren desarrollar el territorio. Gran tema. Senador Corrales, arranco con usted por un tema que también compete a todo este debate, esta discusión sana en torno al tema de la explotación de oro, y es el tema medioambiental. Antes del corte hablábamos de que seguramente con este cambio de gobierno en Estados Unidos probablemente van a girar nuevamente las relaciones en torno a la protección del medio ambiente, pero puntualmente eso, ¿cómo está la situación hoy? ¿En qué se está fallando? ¿En qué se está haciendo bien? Un poco el alcalde decía, ya se están mejorando los procesos de forma ostensible y se ve en territorio, pero ¿cuál es la radiografía del tema medioambiental con la consideración de que efectivamente pues queda un camino por recorrer? Bueno, yo creo que tenemos que hablar primero de lo que nos une a todos. Nosotros tenemos que tener conciencia ambiental y quienes defendemos el medio ambiente sabemos que lo debemos hacer pensando en las futuras generaciones. Pero también tenemos que tener claro que en Colombia no podemos caer en la ecopatía, que es un término que se ha utilizado para quienes quieren irse al extremo. Colombia tiene una legislación ambiental fuerte que garantiza que cuando se entrega una licencia ambiental se va a respetar y se va a hacer cumplir la norma para que no se ponga en riesgo el ambiente y para las futuras generaciones. Por ley no se puede hacer minería en los páramos, nosotros tenemos claro eso y usted tiene que arrancar por lo que tenemos como base. Pero lo que sí tiene que ser cierto es que cumpliendo con la normatividad ambiental se deben explotar los recursos naturales no renovables. Parte de lo que de esa explotación genere tiene que ir invertida al medio ambiente, tiene que ir invertida a programas que de alguna manera resarcen ese daño que se pudo haber causado. Y aquí es muy importante una cosa, Mario y Didier, y amigos televidentes, y es que no todos los mineros en Colombia tienen la capacidad, el conocimiento para hacer esa compensación ambiental. Nosotros tenemos que entender que acá deberíamos hacer un complemento entre los pequeños, los medianos y los grandes para que en unos casos lo hicieran las mismas empresas, en otros lo hicieran las corporaciones ambientales y en otros simplemente se cobrara el impuesto necesario para que el gobierno hiciera esa compensación ambiental y se garantizara el respeto al medio ambiente. Todo esto enmarcado en la explotación de esos recursos que tienen que garantizar no solamente la compensación ambiental, sino la inversión en lo social y la inversión en otros sectores económicos, que sean el sustento del país cuando el recurso minero-energético, Dios no lo quiera, no existe. Alcalde, dos temas muy puntuales que saltan a la palestra en un municipio de la complejidad social y económica de Segovia. Como lo decíamos, mucha gente lo percibe como un municipio pequeño y resulta que estamos hablando de una ciudad que prácticamente es una ciudad intermedia. En ese sentido, sabiendo que hay una complejidad cultural, una realidad sociopolítica que también usted la ha vivido como primer mandatario de la población, ¿en qué medida son los mineros tradicionales responsables de los eventuales daños que ha habido al medio ambiente, sabiendo, como usted ya lo relató, que efectivamente se ha hecho un gran trabajo? ¿Sigue haciendo falta un trabajo de refuerzo de esa tarea, un poco en el sentido de lo que hablaba el senador? Y el segundo tema es en qué medida la ANLA desde Bogotá está
no está haciendo un filtro correcto de en qué medida se puede intervenir en el ambiente. Perfecto, ahorita hablamos de un tema de pasivos ambientales y hay que hacer una diferenciación. Los pasivos ambientales son los hechos históricos que han venido a lo largo de las décadas. Y si bien es cierto, nuestros pequeños mineros y las comunidades mineras y las grandes empresas que existieron en aquel entonces no hicieron bien el trabajo porque las normas y los referentes ambientales eran distintos a los que actualmente tenemos con la Ley 99 del 93 y obviamente con los nuevos términos ambientales ya ha habido una transformación en el territorio, donde los pequeños mineros con su propio ingenio, con su propia innovación, con sus propios recursos, han invertido para transformación de tecnologías limpias. Lo decía, hace 10 años Segovia era considerado uno de los segundos lugares más contaminados por vertimientos y emisiones de mercurio. Hoy en día esa situación ha cambiado, ha rebajado en un 80%. Es gracias a esa tecnología. La ley 1658 del año 2013, que es la ley famosa del mercurio, trae en el artículo 10 unas obligaciones del Estado de invertir en la transformación tecnológica. Aún hay incipiencia en ese caso. Necesitamos que se vea obviamente la inversión tecnológica del Estado. Ahora bien, con relación a la ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y en este caso las CAR, las corporaciones autónomas regionales, que son las que entregan en algunos casos, atendiendo el tipo de proyecto, magnitud del proyecto. Si es un proyecto superior lo entrega la ANLA, si es un proyecto inferior lo entregan las corporaciones autónomas regionales. Acá hay un principio que hay que partir y es la modificación de los referentes ambientales, de los determinantes ambientales para cada tipo de actividad. No podemos obviamente exigirle lo mismo al grande, al mediano y al pequeño. Claro, tenemos que cumplir con la protección para que la explotación minera sea una explotación en simbiosis con el medio ambiente, que perfectamente se pueda desarrollar. Claro, yo hago una pregunta y es lo siguiente: ¿qué sería este mundo sin minería? No estaríamos donde estamos, quizás estaríamos en las cavernas aún. Por eso retomo las palabras del doctor Alejandro con esa doble moral que a veces manejan algunos ambientalistas y algunas comunidades que se aferran a la protección del árbol y no quieren que lo dejen cortar, pero tienen el mejor iPhone en sus manos donde tienen más de 25 clases de minerales. Aquí tenemos que ser sensatos. La minería es necesaria para la subsistencia y el desarrollo de la actividad humana, pero bien realizada. Y eso es lo que prueba de lo que estamos haciendo en estos momentos por parte de las comunidades. Senador, en medio de lo que ha sido la discusión sobre el tema del páramo de Santurbán, que es un poco guardada las proporciones, una discusión en la que cabe ese término que usted planteaba ahorita de la famosa ecopatía, ustedes desde el Congreso, ¿cómo perciben el compromiso de los mineros ancestrales en este sentido? Si bien la comunidad se empodera y dice, no, mire, no a la minería, protejamos el agua, el alcalde dice, como creen muchos sectores, hay que hacer una minería sostenible, respetuosa con el medio ambiente, pero ese discurso que se maneja desde la opinión pública, desde los grandes estamentos, ¿ese discurso se aplica en la práctica desde los mineros tradicionales o hay un trabajo, una gran oportunidad para hacer un buen trabajo de base con ellos? Bueno, en el tema de Santurbán tuvimos un debate muy interesante en donde la ANLA tomó una decisión y fue postergar para tener más información y poder decir si se emite o no esa licencia. Y a mí me parece como colombiano lo más sano. Es que los colombianos tenemos derecho a que cuando se emita una licencia y se dé un permiso, tengamos la tranquilidad de que se va a hacer minería bien hecha, responsable. Eso es lo mejor que nos puede pasar a todos los colombianos. Ahora, en el tema de la pequeña minería y la minería ancestral de la que vos hablas, Mario, hay un reto grande, porque es que de manera innata el minero no es un reforestador, de manera innata. Pero aquí sí hay un potencial muy grande, por ejemplo, para que el gobierno inicie las campañas pedagógicas, las campañas educativas, en donde veamos que, por ejemplo, hay mineros que ejercen agrominería y que tienen su finca, su parcela y hacen minería en espacios de tiempo donde no tienen cosechas y que son complementarias a las actividades. Y ahí hay un espacio para empezar una campaña educativa y decirle cómo puede hacer la compensación ambiental y cómo puede hacer el manejo ambiental de esa minería artesanal de la mejor manera. Yo quiero poner un ejemplo porque esa ecopatía y ese extremismo del que hablaba Didier ahorita hace mucho daño para el desarrollo minero mundial. Si en los años 70 hubiéramos llegado acá con unos ambientalistas, hubieran frenado la actividad cafetera nacional.
Y la actividad cafetera sostuvo la economía del país. ¿Por qué la hubieran frenado? Porque tiraban las pulpas y las mieles a las quebradas. Grave daño, pero ¿qué se inició? Una campaña pedagógica, educativa, y pasamos de consumir 50 litros de agua para producir un kilo de café a consumir menos de medio litro para producir el mismo kilo. En un lapso de tiempo en donde el gobierno acompañó, donde las entidades ambientales acompañaron, y ese es el mejor ejemplo para decir que a esos pequeños mineros, que a esa minería ancestral, artesanal, hay que acompañarla en el tema ambiental, en el manejo, llevarlos de la mano para garantizar que cada vez se haga de la mejor manera, garantizando que las futuras generaciones van a tener un ambiente sano, porque se puede tener una minería responsable, seria y sostenible. Ustedes hablaban de lado y lado de la mucha falta que hace que el Estado asuma sus responsabilidades, haga más presencia en el territorio, no solamente para el tema minero puntualmente, sino todo lo que viene detrás con salud, con educación, con vías terciarias para poder masificar y diversificar la oferta. Pero los invito a que escuchemos al senador Robledo, que tiene una reflexión muy interesante en torno a la responsabilidad de Estado precisamente en este tema del que estamos hablando. El gobierno no, los gobiernos, el anterior, todos, en vez de asumir esta actitud como este problema como problema social, económico, político, etcétera, ancestral, y ver cómo se formalizan esas actividades y se expiden normas que permitan formalizar, lo que han es decidido reprimir y perseguir, violando la Constitución y la ley. Por ejemplo, todo eso que se hace de dinamitar equipos, etcétera, etcétera, eso es abiertamente inconstitucional. O sea, una astucia de esas politiqueras que aquí se inventan para resolver mal los problemas, resolverlos a las patadas, violando la Constitución y la ley y atropellando de una manera por completo inaceptable. Alcalde, le cambio de tercio. Les proponía antes de comerciales que habláramos de cómo va a cambiar la agenda medioambiental con el gobierno de Biden, puntualmente en temas en relación con Colombia. Y no hablemos de los temas estructurales, globales, de cambio climático, sino de temas que son muy puntuales para su población. ¿Cómo debería girar ahora la agenda de cooperación en territorio, en la región, en torno al tema de protección medioambiental, cuando sabemos que a partir del 20 de enero entra un nuevo discurso, un nuevo patrón en la Casa Blanca que seguramente va a modificar las cosas? Bueno, sin lugar a dudas, aquí hay que decir algo, la política pública colombiana depende también en gran medida, obviamente, de estas decisiones de carácter internacional, en el caso de la nueva elección del nuevo presidente de los Estados Unidos. Un demócrata que va en protección precisamente de los recursos, del medio ambiente, de los desarrollos, de los principios de desarrollo sostenible, valga decirlo, que nosotros no podemos ser ajenos a ellos. Yo creo que el Estado colombiano debe enfilar filas, pero aquí hay una cosa muy importante que vale la pena destacar. Y es que las resistencias que inclusive tienen algunas comunidades por la minería es también una responsabilidad del Estado. El Estado ha mostrado lo malo de la minería, pero no ha mostrado lo bueno de la minería y de la minería bien hecha, de la agrominería que habla el doctor Alejandro. Nosotros, para el caso de Segovia, estamos en una provincia que se llama Agrominera del Nordeste, que compone 5 municipios, Yolombó, Yalibe, Gachí, Remedios y Segovia. ¿Qué estamos demostrando con esto? Que hay comunidades mineras que realizan actividades del agro de manera simultánea y con un tema adicional de conservación, que es muy importante. O sea, que estas políticas del Estado con las relaciones internacionales a raíz del cambio climático, que debe ser un punto estratégico en la agenda internacional, nos debe vincular a nosotros. Ahorita el pequeño y las grandes empresas, no solamente obligadas por las licencias ambientales, sino por un tema de ecociencia, está pensando en responsabilidad ambiental, no solamente de esta generación, sino de las futuras generaciones. Y lo más importante, que estamos cambiando el chip por una sencilla razón. Ha habido una renovación generacional de los que están haciendo las explotaciones mineras. Senador, cuando retomen ese tema medioambiental el nuevo gobierno de Estados Unidos y el gobierno colombiano, seguramente lo primero en la agenda va a ser desnarcotizar y vamos a empezar a hablar del tema glifosato como la prioridad 1A para proteger el tema del medio ambiente. ¿Debería Colombia plantearle a Estados Unidos esa cooperación internacional para poder acercar el tema de la minería bien hecha? Muy corta la respuesta porque tengo que irme a una pausita. Yo creo, Mario, que no solamente con el tema de Estados Unidos, sino con el entorno mundial. La curva de aprendizaje que tenemos en el tema minero y en otros países, como Canadá, por ejemplo,
muestra que se puede hacer minería responsable, ambientalmente sostenible, y de ellos tenemos que aprender, independientemente de las elecciones coyunturales en cada uno de los países. Esas curvas de aprendizaje nos tienen que servir a los colombianos para hacer minería bien hecha. Pero hay temas de seguridad que yo creo que son difíciles de negociar. El combate y la lucha contra el narcotráfico que vos mencionabas es un tema que los colombianos tenemos que tener claro, está por encima de todo, porque ahí están nuestras nuevas generaciones, la salud pública, la economía, y que entonces entenderá el resto del mundo que nosotros tengamos que utilizar todas las herramientas para combatir la ilegalidad del narcotráfico, que son cánceres grandes para nuestro país. Ahí lo tienen ustedes, medio ambiente, minería ilegal, minería informal, minería criminal, el acecho de las bandas criminales, esa gran presión en la que viven los mineros que durante generaciones enteras han estado trabajando en este tema. Señores, el tiempo, por supuesto, se queda corto. Les agradecemos, por supuesto, su compañía, este sano debate, y a ustedes, los televidentes, pues estén muy pendientes porque vamos a seguir tocando con ustedes temas de interés. Ahí nos estamos viendo. Chao.